lo diría, que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura. Hola, hola, bendiciones. Ahorita empezamos. Lo hago solo para ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien bendecida, ¿ah? En Cristo Jesús, sí, amén. Yo también, bien bendecido en Dios, Cristo Jesús y en tu Espíritu. Buenas tardes, le damos la bienvenida aquí en el Ministerio Internacional Apostólico Profético Vino Nuevo para las Naciones. Como todos los sábados estamos otra vez aquí, reunidos para compartir la palabra, dar un tema muy importante como cada 8 días. Todos los temas son diferentes, pero son de poder. Vamos a orar al Espíritu Santo. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, te pedimos que descienda tu Espíritu en este lugar, que se haga presente, para que tengamos que hablar conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, Señor, para que esta palabra que vamos a estudiar, vamos a aprender principalmente para aplicarla en nuestra vida, en nuestra familia, para compartirla y para estas personas que nos están viendo a través de las redes y que nos van a ver en un momento, Padre, sea para edificación de su vida, que haya una palabra de poder, que haya una palabra de fe, de esperanza, de aliento, de bendición. Espíritu de Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en ese nombre que está sobre todo nombre, que se dobla toda rodilla, en ese nombre te lo pido, que te hagas presente. Te pedimos que nos des la sabiduría, el conocimiento, el amor, la audacia, esa entrega para hablar, para profetizar, para bendecir, para orar, para estar en tu presencia. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú nos dejaste las buenas nuevas. Tú le dijiste a tus apóstoles ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, las buenas nuevas a toda criatura. No importa si nosotros no podemos ir a otras partes del mundo, pero a través de las redes nos están viendo otras personas que están del otro lado, en otros países, en otras colonias, y la palabra sigue rebasando fronteras, porque no hay nadie que pare tu Evangelio, no hay nadie que pare lo que se tiene que hacer, lo que ya está escrito. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Dios, y límpianos y lávanos de toda nuestra maldad, perdona nuestros pecados, y aquí estamos, Espíritu Santo, para que hables a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seas bienvenido, bienvenida aquí a esta nueva transmisión, a este estudio que se llama Los hijos en la casa del Padre, o los hijos en la casa de Dios. Vamos a ver cómo va evolucionando el tema de que empezábamos a hablar sobre el arca de Dios en tu casa, y luego quién manda en tu casa. Pues vamos a ver ahora los hijos en la casa del Padre, y vamos vamos a darle lectura. Permite acomodarnos un minuto.
La lectura, los hijos en la casa de Dios. ¡Wow! ¡Qué buen tema! Los hijos en la casa de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro amigo, de todo lo que es. Entonces vamos a darle lectura en el libro de Lucas 21, 37 y 38. Abre ahí tu escritura o ve anotando los versículos para que después tú compruebes que lo que leemos y lo que hablamos está conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Esta palabra nos está haciendo referencia al Señor Jesucristo, a nuestro Señor. Dice que Él enseñaba de día en el templo y de noche, y que cuando salía se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Pero también es importante saber que todo el pueblo venía a Él en todo el tiempo. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo de que nosotros que somos hijos de Dios debemos estar en la casa de Dios, en la casa del Padre, porque en ese lugar que podemos encontrar, pues podemos encontrar a nuestros hermanos, podemos encontrar la presencia de Dios. Ahí en ese lugar que es el templo, que es la casa de Dios, podemos ir a dejar nuestras cargas, arrodillarnos y pedirle perdón a Dios. Encontramos la presencia de Dios también y podemos pues alabarle, adorarle, podemos ir a orar y no sé si te ha pasado, pero en ocasiones tenemos tristeza, tenemos problemas y en nuestra casa como que no podemos sacar bien ese sentimiento o así. No podemos orar tranquilamente porque ya vino alguien y te habló, ya están tocando, ya sonó el celular, o te necesitan para algo. Los hijos ahí están, los familiares. Pero si vas a la casa de Dios, ahí en el templo, ahí te hincas, ahí le dices: Señor, tú sabes todos los problemas que traigo y yo vengo a tu casa, y ahí puedes llorar, puedes sacar lo que traes, puedes encontrar ahí el consuelo de parte de Dios, porque ahí cuando se predica la palabra de Dios, Dios habla a tu vida. Claro, la palabra de Dios, por eso Dios puso los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para que a través de ellos la palabra se predique, la palabra que nuestro Señor Jesucristo predicaba en el templo, la palabra se siga predicando en la casa de Dios. Por eso es importante acudir a una iglesia cristiana de la sana doctrina para escuchar la palabra, así como las multitudes, así como el pueblo se iba en las mañanas al templo para oír la palabra que nuestro Señor Jesucristo decía, las parábolas, las bienaventuranzas, todo lo que Jesús hablaba era conforme a la creación, conforme a la verdad, conforme a la santidad, conforme a la salvación. Y eso es importante porque, como lo decía muchas veces, hay una casa donde habitamos nosotros, donde dormimos, donde nos bañamos, donde hacemos nuestras labores, ¿no? Pero también hay una casa espiritual donde, como decías, esa casa, donde muchas veces en la casa donde vivimos no es lo mismo que en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios nosotros vamos y le entregamos nuestras cargas, le entregamos todo lo que nos aflige, y a través de la palabra viene una palabra de fe, de esperanza, porque Dios sabe qué necesidad tiene su pueblo. Así como ese pueblo iba, Jesús sabía. Sí, aquí dice: y enseñaba de día en el templo. Que Jesús sabía que las personas tenían la necesidad de ser enseñadas. Jesús y las personas no nada más iban, como se dice, a calentar el lugar, a ver cómo estás, cómo estamos, a ver a quién criticamos. No, Jesús iba a enseñar.
Y las personas que iban al templo iban para ser enseñados, ellos ponían atención y tenían una gran reverencia en ese tiempo. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, estaba predicando, pues las personas ponían atención. Las personas guardaban una compostura, un respeto, y o sea, ellos aprendían de lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Y sabes, en este tiempo también nosotros necesitamos ser enseñados. Los que ya llevan varios años en el Evangelio, que ya conocen las Escrituras, como decías, por eso Dios dio ministerios. O sea, algunos son pastores que se dedican a estar enseñando a las ovejas, estarlas ahí ayudando, aconsejando. Imagínate cuando las personas tenían necesidad de un consejo, ahí estaba Jesús. Pero en este tiempo, o sea, el consejo lo da Dios o Jesús, pero por parte del pastor, por parte de los maestros, de los diáconos, de los mentores, de los profetas. O sea, Dios manda su palabra para todos. Por eso también ha preparado a sus hijos para que ellos prediquen y ayuden. Nosotros necesitamos ser enseñados, pero, o sea, ni modo que el pastor vaya a nuestra casa, ¿verdad? ¿Cuándo se va a dar abasto para terminar con todos? O sea, los pastores, los maestros, todos los que enseñan y los que dan consejos, o sea, están en la casa de Dios. No van a ir a tu casa, no van a ir a las calles, a persona por persona. O sea, por eso es un lugar donde se reúnen multitudes, donde se reúnen grupos de personas que quieren ser enseñados, así como dice que Jesús enseñaba de día en el templo, pero cuando era de noche y salía de ahí, dice que estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Qué estaría haciendo Jesús después de ir al templo? Orando, ¿verdad? Ayudando a las personas, sanando, multiplicando, cosas buenas. Pero, o sea, nosotros cuando vamos a la casa de Dios, ¿qué hacemos cuando salimos de ahí? Eso es algo que debemos de reflexionar, porque a veces sí vamos a ser enseñados en la casa de Dios. Como hijos tenemos que estar en la casa de Dios, pero cuando salimos, ¿qué hacemos? Nos quitamos la máscara de cristianos, nos quitamos el disfraz, o seguimos siendo cristianos. Claro. Bueno, aquí en el número 37, en el versículo 37 dice: y enseñaba de día en el templo y de noche. Aquí muchas veces los que vamos a una iglesia, a la casa de Dios, o sea, aquí las personas que iban en el día son las que a lo mejor trabajaban en unos labores, no sé, en su trabajo. Iban en la mañana. Hay unos que iban en la mañana y en la noche. Los que no podían ir en la mañana iban en la noche, y los que no podían ir en la noche iban en la mañana. O sea que la palabra es muy importante. Por eso en las congregaciones muchas veces hay en unas donde se predica en la mañana y en la noche. Eso es bueno, que así deben de ser todas las iglesias, pero creo que no todas son así. La mayoría predica en la mañana, creo, o al mediodía. Pero como lo decías, o sea, Jesús, después de esto, ahí en el monte de los Olivos se la pasaba orando, se la pasaba intercediendo al Padre por la gente, pidiéndole por la necesidad del pueblo, para que el Padre, a través de Jesucristo, a través de la palabra que Jesús les daba, el pueblo viera las manifestaciones, los milagros, las sanidades. Por eso muchas veces es importante también ir a la casa de Dios, porque no sabemos, pero muchas veces pasan milagros. Hay gente que va enferma y ahí en la casa de Dios es sanada de varias enfermedades, tanto del alma como de la cabeza, del cuerpo, de todo. Por eso también es importante acudir. No nada más es, como decía Jesucristo, que Él vino por los enfermos, no por los sanos. Sí,
O sea, los hijos de Dios deben estar en la casa del Padre, de Dios. Pero, o sea, no todo el tiempo nos la vamos a pasar en la casa de Dios. Tenemos que salir a hacer nuestras labores, a trabajar. Tenemos que cumplir con nuestra familia y todas las responsabilidades que tenemos. Pero aquí como Jesús nos dejó este gran ejemplo. O sea, Él iba al templo a enseñar en diferentes lugares también, no nada más en el templo. Y, o sea, también nosotros ya fuimos enseñados, pues ahora vamos nosotros también afuera del templo, vamos a enseñar, vamos a orar por las personas, vamos a no sé, o sea, a servir a Dios adentro y afuera de la casa de Dios. Y aquí dice en el 38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El Señor Jesús había puesto un horario para estar ahí en el templo enseñando, y todos los que querían oír iban, pero dice, todo el pueblo venía a él. ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué habrá sido que todo el pueblo venía a Jesús? O sea, porque veían y les gustaba cómo predicaba. El Señor Jesucristo predicaba con autoridad, con mucho conocimiento. O sea, Él no era de los que engañaban a la gente. Él no iba a entretener a la gente, a contar chistes, a engrandecerse Él. O sea, no, Él iba a predicar, a enseñar, pero además, fíjate que tenía el respaldo de Dios. De la palabra que Él predicaba, Él la vivía y la cumplía. O sea, así como en el libro de Isaías que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y sí era cierto, o sea, el Espíritu de Dios estaba sobre Él, estaba en Él. Y luego que decía, para anunciar buenas nuevas, o sea, esto de los abatidos, los quebrantados de corazón, para sanar, para liberar, todo, o sea, y Jesús hacía todo, sanaba como tú dices, del alma, sanaba del espíritu, pero también del cuerpo, liberaba a las personas cuando estaban endemoniadas, y por eso todo el pueblo iba a escucharlo. Venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea, lo que las personas querían era escuchar a Jesús, escuchar la palabra de Dios. Y, o sea, nosotros debemos estar escuchando la palabra de Dios en la casa de Dios. Y muchos de nosotros, a veces pasa algo y dejamos de congregarnos. Dejamos la casa de Dios ahí abandonada y que el pastor se las arregle como pueda. Que los que sirven ahí igual, o sea, se las arreglen como puedan, porque yo ya no voy a ayudar ahí en la casa de Dios, yo ya no voy a ir. Claro, muchas veces hay gente que se deja de congregar a lo mejor porque el pastor le llamó la atención, un líder, o a lo mejor ahí alguien de un cargo le mandó a hacer algo, no le gustó. Muchas veces en el tono que se lo dijeron también, no somos perfectos. Nosotros al igual hemos estado bajo autoridad y seguimos estando, y al final de cuentas tenemos que ser obedientes, nomás que muchas veces, no sé si haya cristianos de cristal o de cartón también que se van y muchas veces se van y tienen conocimiento y tienen fe y creen. Yo he platicado con personas que son cristianos ¿cómo se llama? No se congregan porque dicen, no, es que el pastor fue así, aquí el pastor puro dinero, el otro se queda con esto, se queda con el otro, y dicen, yo mejor en mi casa leo las escrituras, pero no, Dios por eso puso su casa, para ir, para congregarnos, para tener conocimiento. Dios estableció la iglesia como su cuerpo aquí en la tierra. Es el lugar donde uno se fortalece espiritualmente, donde uno aprende a ser buen hijo, buen cristiano, buen esposo, buen padre. Ahí en la iglesia es donde tenemos que estar, en la casa de Dios, porque Dios estableció eso. Un general o alguien del ejército no puede pertenecer, no puede servir en el ejército sin presentarse en el cuartel. A fuerza tiene que presentarse en el cuartel para poder servir.
Así nosotros, si queremos servir a Dios, si creemos en Dios, tenemos que ir a su casa, tenemos que congregarnos. Sí, como tú dijiste, un militar, un policía, un maestro. Imagínate un maestro que no vaya a la escuela o que no se conecte para dar las clases, ¿no? O sea, como tenemos que asistir en el lugar donde fuimos llamados. Tenemos que asistir en un lugar donde ahí físicamente con nuestros hermanos también podamos alabar, podamos orar, o que alguien ore por nosotros, como los apóstoles fueron preparados por Jesús y veían cómo Él predicaba, cómo Jesús hacía las cosas en el templo y fuera del templo. Y o sea, era para que ellos aprendieran y después fueran a practicarlo. Como dice en el libro de Hechos 2, del 43 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque los apóstoles hacían muchas maravillas. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, a veces decimos que no, o sea, fue pues Dios, pero o sea, sí, Dios a través de ellos. Ni modo que Dios baje o que venga otra vez el Señor Jesucristo, ¿no? Que mande ángeles y que podamos ver ángeles y que ellos oren, ellos prediquen y ellos vayan ahí al templo a alabar a Dios. O sea, aquí Dios hacía muchas maravillas y señales por manos de los apóstoles, o por los apóstoles, porque ellos estaban en el templo. Y las personas que contemplaban esas maravillas también iban al templo, iban a la iglesia para congregarse. Y dice que todos estaban perseverando unidos en el templo, y partiendo el pan también en las casas, y comían juntos con alegría. O sea, a veces nos brincamos eso, ¿verdad? De que no vamos a comer con los hermanos, solamente vamos un ratito a la casa de Dios y ya. Pero, o sea, debemos de también, o sea, darnos cuenta de que los apóstoles, así como Jesús, estaba en el templo enseñando. O sea, los apóstoles después, cuando Jesús ya fue resucitado, cuando Jesús, fue ascendido allá al cielo en la nube, o sea, los apóstoles también estaban en el templo todos los días enseñando y haciendo señales. Dios se manifestaba a través de los apóstoles porque ellos estaban en la casa de Dios, y las personas iban a ver a los apóstoles, iban a pedirles oración. Y entonces ahí en la casa de Dios se daban cuenta cómo había personas que tenían necesidad. Por eso dice que vendían sus propiedades, dice que y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero si nosotros no vamos al templo, no vamos a la casa de Dios, ¿cómo van a saber los hermanos si tenemos o no necesidad, si ya nos apartamos de ellos? Sí, claro, es un punto muy importante. Yo sé que mucha gente en la actualidad tiene mucha necesidad, tiene muchas carencias. Sí, hay gente que a lo mejor también tiene mucho, pero es poco. Es poca la gente que tiene una economía muy bien o que están bien. La mayoría de las personas pueden ser de escasos recursos y unos de muy bajo. Y es importante, muchas veces, como lo decías, los hermanos, ¿cómo van a saber o en una iglesia cuando las personas tienen una necesidad? Es importante porque, como decía aquí, dice en el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso a lo mejor ahorita ya no se ve en ese tiempo. Eso era
Eso era cuando eran los primeros cristianos, los apóstoles. ¿Por qué? Porque fue un momento en el que Jesús pasó poco tiempo. Ya el tiempo ha ido pasando, los años, las generaciones, pero al final de cuentas sí hay personas de muy buen corazón en las iglesias. Hace pocos años, unos 3 años más o menos, llevé a un señor que le falta un pie. Iba con sus muletas, entramos a la casa de Dios, se sentó, pero cuando íbamos llegando casi toda la iglesia nos volvió a ver porque íbamos entrando, ¿sí? Ya él iba caminando despacio porque no podía subir, era al primer piso, pero con un pie y con eso pues, no se puede. Y ya entramos, nos sentamos y hasta enfrente estaba un empresario cristiano. Y ya ahí estuvimos. Y a los pocos minutos ese empresario se acercó al hermano al que le faltaba un pie. Ya estuvo platicando con él y después él me dijo: oye, ¿qué crees que me dijo el señor aquel que está allá? Le digo: sí, ya sé quién es. ¿Qué te dijo? Me dijo: ve, que te chequen tu prótesis, me dices cuánto es, yo lo pago, lo que cueste, yo pago tu prótesis. Le dije: órale, qué bueno. Digo: wow, o sea, sí hay gente, pero muchas veces la gente quiere que el pastor, que le resuelva todos los problemas, no, las cosas no son así, es a la manera de Dios. Pero sí hay gente en las iglesias. Yo conozco varias personas que son de buen corazón, de buen testimonio, y me consta porque yo los he visto. Claro, o sea, que se esfuerza. O sea, no nada más me quedo ahí en mi casa, ¿no? Y digo: ay, tengo esta necesidad. Pues esfuérzate por ir a la casa de Dios, por ir con los hermanos, porque a lo mejor ahí Dios le va a mover el corazón a alguien para que te ayude en algo. O sea, a lo mejor a veces tú ni tienes que pedir nada, ¿eh? No tienes que pedir nada. O el Señor le pidió al empresario que le pagara lo de su prótesis, ¿no, verdad? Dios dijo: bueno, yo como estoy viendo que tú te esfuerzas por ir, pero hubo alguien también que te llevó, ¿verdad? Entonces yo te voy a recompensar a mi manera. Y ahí está, gracias a Dios por ese empresario, también por ese hermano que fue ahí, Dios lo bendijo. O sea, Dios nos ha bendecido tanto en su casa, ¿verdad? Y aparte, o sea, fíjate, eso es solo por asistir a su casa. Ahora te imaginas cuando alguien le sirve a Dios en su casa y fuera de su casa, así como Jesús lo hacía, lo dejó bien marcado y fue un gran ejemplo, a pesar de ser el Hijo de Dios, o sea, el Todopoderoso. ¿Por qué Él se tuvo que esforzar tanto en ir al templo, en levantarse temprano, en orar tantísimas horas que invirtió en la oración, ¿no? Muchas horas, muchos días de ayuno, mucho cansancio de caminar largas distancias, porque antes para ir al templo, o sea, estaba lejos, y la gente se esforzaba por ir a ver a Jesús, pero los discípulos aprendieron eso. Ya después fueron los apóstoles, ¿no? Pero, o sea, cuando eran discípulos, veían a Jesús. O sea, tú y yo que predicamos tenemos que ser ejemplo para los demás, para que digan: bueno, esos hermanos sí se esfuerzan, entonces yo también voy a ir. Tarde o temprano tu ejemplo, o sea, pesa mucho. Yo me acuerdo que antes veía a un hermano que es un predicador y Dios lo usa mucho. Y no sé, o sea, yo decía, como que veo a Jesús ahí en él. O sea, yo veo que él ama a Jesús, pero lo sirve. O sea, él no es de los hermanos que se quedan ahí nada más sentados viendo. Él va y le predica a las personas también en la calle. O sea, sirve en la iglesia, pero sirve también en la calle y va a las casas a orar. Luego hace así tipo campañas en las calles y predica y lleva cosas, o sea, va a orar por los hermanos en sus casas, y él o sea, es un gran ejemplo de cristiano. Y yo decía: no, o sea, se me hace que el hermano es como el apóstol Pablo.
porque, o sea, se esfuerza tanto porque ama a Jesús. O sea, y Dios lo sacó de las drogas, de las pandillas y de otras cosas feas. Y él, o sea, tanto agradecimiento que tiene, que, o sea, él dijo, no, o sea, yo voy a servir a Jesús, a mi Señor Jesús. Y entonces yo decía, ¿cómo quisiera ser como este hermano? Que, o sea, ¿por qué él sí puede? ¿Por qué él sí se animó a predicar, a alabar? ¿Por qué él sí se anima a ir a las casas y a las calles a predicar? ¿Y a nosotros qué nos impide hacerlo? Claro, hay mucha gente que trabaja para la obra de Dios muy fuerte, y es de admirar lo que Dios ha hecho, la transformación de personas que a lo mejor fueron de un mal testimonio, un mal ejemplo, no sé lo que haya sido en su vida, y llegó Jesús, así como esta gente que fue a donde estaba nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente de ahí también fue transformada, mucha gente también, así como esta persona. Qué bueno, porque eso solamente a la mano de Dios lo hace. Aquí en el número 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es algo que también se tiene que hacer. Se tiene que convivir con los hermanos, se tiene que sanamente, se tiene que convivir, platicar para conocerse. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser así como aquí dice, debemos de estar siempre alegres en la casa de Dios, con una buena cara, con un buen ánimo, con un buen modo, pero sobre todo también con sencillez, ser sencillo ante las personas. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios va a llegar de todo tipo de personas. Van a llegar desde la gente que tiene mucho dinero, la gente intermedia, los bajos y los que no tienen nada, pero a toda la gente debemos siempre de tratarlos bien, con esa alegría, con ese gusto. No importa que llegue a la casa de Dios, todos deben de ser bien recibidos, con alegría y con sencillez. ¿Por qué? Porque es la casa de nuestro Dios, y para Dios todos somos iguales, negros, blancos, libres, esclavos, todos Dios nos ama, no hace distinción de personas. Sí, como cuando el Señor Jesucristo sanaba a las personas, o sea, a él no le importaba si era mujer, si era hombre, si era judío o no, o sea, él parejo, él sanaba porque él amaba a las personas y todavía las ama. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de Dios a congregarnos ahí, a doblar nuestras rodillas, a cantarle y a escuchar la palabra, o sea, Dios se agrada de nosotros, Dios se agrada y manda bendición. O sea, en ocasiones aquí en la Escritura nos habla de sanidades que hizo Jesús y de cómo las personas iban al templo y Jesús las sanaba. O sea, ellos recibían su bendición. Ahí en esa necesidad que ellos tenían en la casa de Dios, Dios les resolvía esa necesidad. O sea, porque Dios es bueno. Dios cuando ve que tú te comprometes con Él y que tú lo tomas como padre, Él te toma como hijo. ¿Y qué hace un padre con sus hijos? Obviamente un buen padre, pues le suple todas sus necesidades. Y sabes, o sea, muchos papas le dan hasta de más a sus hijos, ¿no? Muchos caprichitos, que quiero papá quiero esto, y ya tienen muchas cosas y les dan más. Así es Dios. Ya tienes mucha ropa, pues Dios te da más y más. Tienes dinero, pues se te va a multiplicar más y más. O sea, tienes salud y Dios te da más y más. Tienes alegría y Dios te pone un corazón más alegre. O sea, la cosa es que Dios vea que tú te esfuerzas, que tú quieres estar en la casa de Dios, que tú quieres ahí escuchar y ser enseñado en la palabra de Dios. O sea, porque hay predicadores, la verdad, que solamente van a entretener a la gente y dicen chistes, o sea, pero no se apegan a lo que dice la Biblia, ni siquiera la leen. A veces nada más leen un versículo y son como conferencias así motivacionales, son así de dame dinero,
pacta con Dios y vas a recibir tu milagro. Pero de la escritura, o sea, no te enseñan nada. Solamente quieren llenar sus bolsillos. Pero cuando de verdad hay alguien en la casa de Dios, en la verdadera casa de Dios, o sea, Dios ahí se manifiesta. ¿Sabes? En una ocasión, yo iba a hacer mi cisterna porque todavía no tenía yo. Y estaba yo juntando dinero, estaba yo ahorrando. Y pues ahí en la iglesia decían, pues hace falta esto y esto. Y yo dije, pues bueno, o sea, mejor doy ese dinero que tengo, bueno, parte de ese dinero, porque no lo di todo. Y di, sí, un dinerito. Dije, y fui con el pastor y le dije, tenga, pastor. Y me dice, ¿esto para qué, hermana? Le digo, esto, mire, yo le voy a decir la verdad, era para hacer mi cisterna, o sea, para completar, hacer mi cisterna. Pero yo lo quiero dar para la casa de Dios porque sé que Dios me va a suplir esta necesidad. O sea, yo lo doy con todo mi corazón, no para que me dé más. Y dijo, ay, hermana, ¿de verdad? Le digo, sí, de verdad, o sea, es así, sinceramente, es bien, no por quedar bien, ¿no? Ni por levantarme, ni nada. O sea, yo porque le agradezco a Dios de que me rescató de lo peor. Y ya le dio el dinero al pastor. Y no sé en qué se ocuparía, ¿no? Pero ya eso es cosa de ellos. Y Dios, o sea, me salió tan barata mi cisterna, pero tan barata que luego, o sea, no lo puedo creer. Digo, gracias a Dios porque Él es fiel. Cuando tú vas a la casa de Dios y tú te digo, como tú lo tomas como padre, o sea, Él te da y tú hasta te sorprendes de cómo es de bueno Dios contigo. Claro, Dios es bueno. Demasiado bueno Dios. Ahorita tocamos un punto de ese muy importante donde Dios añade muchas cosas. Dios en el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dios tenía favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea que mucha gente añadía a Dios porque le recibían, porque le conocieron, porque llegaron a Él y fueron salvos. Añadían, pero les añadía mucho más cosas, como a ti. Dios te añadió tu cisterna en muy bajo costo, y yo creo que te ha añadido muchas bendiciones. No sé qué, pero yo creo que Dios te va a seguir añadiendo. Y vas a ser salva porque tú crees en Dios, porque le sirves, porque le amas. Aquí, como dicen las escrituras, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios quiere que primeramente seamos salvos, pero aparte de eso, Dios te va a añadir más años de vida, te va a añadir más salud, te va a añadir más bendiciones, más amor, de todo. ¿Por qué? Porque así es Dios, como dices. O sea, hasta la palabra dice que aún que el que tiene, aún le será añadido más todavía. Y más si es un hijo de Dios, una hija de Dios que le sirve, Dios le va a añadir. Pero ¿qué dice? Que aún que el que no tiene, que aún lo poco le será quitado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no tienen, porque dicen, no, yo que voy a ir a perder 2 horas a la iglesia, 4 horas, no, yo que voy a ir, no, yo prefiero mejor ver qué hago. Pues aún lo poco que tienen no le alcanzó, porque ya le pasó esto, ya le pasó aquello, y le sobrevienen cosas. Le has quitado su bendición y se lo da a otro. Por eso no te esperas tu bendición. Ve a la iglesia, congrégate, cree en la palabra. No veas si el hermano está cometiendo una falta. Tú ve, recibe la palabra, descontamínate, platícale a Dios, créele, y Dios te va a añadir eso que estás pidiendo. Lo que el diablo te ha quitado, Dios te lo va a regresar 2 o 3 veces lo que el enemigo te ha quitado. Dios te lo va a añadir, pero en bendiciones.
Sí, o sea, como lo que el diablo te ha quitado, Dios te lo va a regresar, a devolver, si tú te congregas, si tú vas y escuchas la palabra, si tú oras, si tú, o sea, le crees a Dios y también accionas, o sea, Dios te lo firmamos si quieres, en un papelito. Dios te va a recompensar, porque, o sea, bueno, volviendo a esto de la cisterna, ¿no? O sea, yo di ahí una cantidad, que bueno, sí es algo grande para mí, a lo mejor para ti no es nada, ¿no? A lo mejor para ti que nos estás viendo no es nada, pero para mí sí, porque es difícil, o sea, todos tenemos diferente situación económica, diferentes ingresos, cantidad. Entonces, dije, wow, pero los di así, en serio, y con alegría, no me arrepiento, lo volvería a hacer y hasta daría más. Y, o sea, cuando al poco tiempo pude hacer la cisterna, pero no nada más la cisterna, no nada más la cisterna, o sea, varios arreglos que ya se han hecho en la casa, y Dios, o sea, alguien me dijo, que no voy a decir quién, me dijo, esto ya está pagado, ya Dios lo pagó, o sea, y de verdad me sorprendo y le agradezco a Dios, y que Dios bendiga a esa persona. Y, o sea, siempre esa frase de esto ya está pagado, ya Dios lo pagó, es algo que sí se me ha quedado aquí en el corazón, en la mente, porque digo, sí es cierto, o sea, ¿por qué luego andamos sufriendo, no? Así de, no tengo para esto, no tengo para aquello. Pues entonces, ¿para qué está la fe? ¿Para qué está la palabra? Me gusta mucho como tú dices, esto ya está pagado. Ya Dios lo pagó, o sea, ya está pagado, porque sí, o sea, uno se mueve por fe. Cuando tú vas a la casa de Dios y ves a los hermanos cómo oran, cómo cantan y todo, o sea, te contagian la fe, y entonces tú te fortaleces, Dios te fortalece, y pasan grandes cosas sobrenaturales. Yo en la iglesia he sido sanada, yo en la iglesia he recibido tanta bendición. Y luego, o sea, me veía una hermana que vende Yakult, y siempre ahí me llevaba Yakult. Otra hermana que siempre me daba ropa y ropa. Otra hermana que me daba comida. O sea, Dios me ha bendecido tanto que sin que tú tengas que pedirlo, así, hermano, me da 100 pesos. No, Dios te lo va a mandar, porque Él mueve el corazón de las personas. Y a lo mejor Dios sabía que yo no tenía la economía para comprar ciertas cosas, pero dice, órale, hija, ahí te va. ¿Por qué? Porque tú, a pesar de todo, de problemas, de dificultades, a pesar de que llueve tan fuerte y de que está el solazo y que hace frío y ya es tarde y estás cansada, pero vienes a mi casa a buscarme, o sea, yo te tomo como mi hija, yo te tomo como mi hijo, porque tú vienes a mi casa sinceramente. O sea, no vienes por quedar bien con los hermanos, con el pastor, ni, o sea, no, ni porque yo te dé. Tú vienes sinceramente porque me amas. Entonces, mira, ahí está. Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones del corazón, y cuando tú le buscas sinceramente, o sea, Él te da, pero hasta que ya no puedas, como la otra vez decías, ¿no? Que manos te van a hacer falta para agarrar todas las bendiciones que Dios te da. Y, o sea, eso lo hemos contemplado nosotros. Yo sé que a lo mejor tú también lo has contemplado, si tú te congregas en algún lugar. O sea, cuando vayas o cuando escuches una prédica, pon mucha atención, pon tu corazón así sincero y dile, Señor, háblame, dile, Dios, perdóname, yo quiero obedecerte a ti, poner en acción esta palabra, a ver si es cierto, y verás que es cierto. Claro, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque es palabra de Dios. No nomás es como decir pura bendición. Es el tema que estamos hablando. Los que se congregan en la casa de Dios, en la casa del Padre, tienen a recibir, porque Dios es así. Dios, uno que va a su casa, uno que va y le pide, uno que se pone a cuentas, hay un intercambio. Nosotros le entregamos nuestros problemas, nuestras enfermedades, todo, pero Dios es bueno. Dios ve nuestra necesidad. Dios conoce la necesidad de su pueblo. Cuando iba todo el pueblo a oírlo, Él sabía la necesidad de cada uno,
Aquí en Corintios, 2 Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre siendo rico. A Él le pertenece todo, porque Dios dice: yo soy el dueño del oro y la plata. Todo lo que tenemos le pertenece. Pero si Dios te quiere bendecir, he conocido gente, empresarios de mucho dinero, muchísimo dinero, y le sirven a Dios. Van y dan sus conferencias para la gente, para que le conozcan a Dios. Dejan de trabajar 1, 2, 3 días, dejan de trabajar y están sirviéndole, y no nomás les sirven, todavía aportan para que se hagan estructuras, para que se hagan cosas grandes para la obra de Dios, y aún a esa gente Dios le sigue añadiendo más. O sea, porque así es Dios. O sea, Dios te da y te va a seguir dando. Por eso Dios dice: pruébame y conocerás cosas grandes y maravillosas. Prueba a Dios, ve a su casa, pruébalo, conócele. Es importante que conozcas. Sí, hay que probar a Dios, porque Él mismo dijo, o sea, no porque nosotros seamos así muy valentones. Dice: probadme ahora en esto. O sea, en traer los diezmos, las ofrendas, en buscarlo. Dice: probadme ahora en esto y verás. Si no abro las ventanas de los cielos, o sea, vas a ver, tú mismo vas a contemplar que Dios va, o sea, si tú tienes problemas de salud, Dios va a abrir ahí las ventanas de los cielos, o sea, donde va a enviar la bendición. Quiere decir que la bendición viene de arriba. Va a abrir puertas donde estaban cerradas. Dios va a abrir puertas. Donde tenías ese problema financiero, ahí Dios se va a manifestar. ¿Quién te asegura? Bueno, o sea, Dios sí te lo asegura. Imagínate que tú lo busques y que tengas una deuda muy grande, de miles y miles de pesos. Con quien sea, con el banco, con los colombianos, con un familiar o con lo que sea, ¿no? O sea, o en Electra o no sé en qué institución. Bueno, a mí no me gusta eso, pero pues hay algunos que sí deben. Pero que le diga: Señor, o sea, a lo mejor no he actuado bien, me he alejado de tu casa. Congrégate otra vez. Sinceramente, búscale ahí, di en qué sirvo. O sea, si ves un papel tirado, levántalo, échalo a la basura. Si ves algo mal acomodado ahí en la casa de Dios, acomídete para arreglarlo. ¿En qué les ayudo, hermanos? ¿Qué llevo para los hermanos? A veces es bonito que vayas y sin ningún motivo en especial, o sea, que no sea tu cumpleaños, que no sea día del papá, día de la mamá o de lo que sea, y que algún hermano te lleve un presente así bonito, ¿no? Que te lleve un yogur o un dulce, un chocolate, no sé, algo. Y a lo mejor tú estás triste y ya con eso te hizo sentir bien. O sea, wow, hay alguien que se preocupa por mí. Y bueno, entonces decíamos que ¿qué tal si tú tienes una deuda grande y le dices: Dios, ayúdame? Yo no sé cómo voy a salir de esta situación, Señor, pero ayúdame, yo voy a ir a buscarte. O sea, no porque tú me des esto, yo voy a ir a buscarte porque te amo, porque creo en ti, porque quiero estar en tu presencia, Señor. Y de repente va a llegar ahí, que no sé cómo, se va a cancelar tu deuda. O Dios te va a hacer llegar el dinero para que tú puedas pagar. Y te lo digo por experiencia también. O sea, tantas cosas que hemos contemplado durante este tiempo que hemos asistido a la casa de Dios, sinceramente, con un corazón sincero, sin aquí tratar de sobresalir, ¿no? O sea, no, lo que nosotros hacemos, a veces vamos a una iglesia con el pastor Pascual y transmitimos desde ahí, pero porque, o sea, queremos que también escuchen la predicación del pastor Pascual, queremos que escuchen la predicación de otros pastores, o sea, no nada más nosotros querer ser los protagonistas de todo, ¿no? O sea, que siempre sea la palabra de Dios la que sea
la protagonista, que sea el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y por eso nosotros pudiéramos estar haciendo otras cosas. A lo mejor tú estarías descansando o todavía trabajando. Yo no sé, a lo mejor me iría por allá a caminar, a distraerme. Pero, o sea, nosotros quisimos hacer esto porque amamos a Dios y porque queremos que tú, al igual que nosotros y aún mucho más, contemples cómo Dios es fiel contigo cuando tú estás en su casa. Si tú dices, yo soy hijo de Dios, pues tienes que estar en la casa de Dios. Imagínate, o sea, nosotros somos como niños ante los ojos de Dios. Somos como niños, somos como todavía menores de edad para un padre que siempre dependemos de ellos, ¿no? Entonces también tenemos que pedirle permiso y tomarlo en cuenta para tomar decisiones. O sea, cuando un hijo depende del papá, o sea, el hijo tiene que estar ahí en la casa del papá. ¿Por qué? Porque ahí en la casa de su papá y de su mamá, el padre les va a proveer de lo que tenga necesidad. El padre se va a dar cuenta de si los hijos están bien, tienen algún problema, qué necesitan. Necesitas ir al doctor, pues te llevo. Necesitas zapatos, ya vi que ya no tienes, pues te compro. O sea, o qué necesitas, ayuda con la tarea, yo te ayudo. Pero si el hijo está lejos, pues el papá ni siquiera se da cuenta de todas las necesidades que tiene. O sea, se imagina que tiene necesidad para esto, para aquello, pero si está lejos el hijo de la casa del padre, o sea, es difícil que supla todas sus necesidades. Así Dios con nosotros. O sea, dice, bueno, si tú ya no quieres venir a mi casa, pues está bien, aléjate, yo te respeto. No porque no te ame, no porque yo ya diga que tú no eres mi hijo, sino porque está bien, tú quieres hacer tus cosas a tu manera, tú ya no quieres depender de mí, ya no quieres estar en mi casa, pues bueno, yo te respeto, aunque te sigo amando, te sigo considerando mi hijo, pero pues entonces ya no dependes de mí, ya dependes de ti. Bueno, entonces nosotros tenemos que ser sabios en eso también. O sea, si estamos en la casa de Dios, hay que ayudar, a ver en qué trabajamos ahí. Y saliendo de la casa de Dios también, ¿verdad? Hay que servir a los hermanos, a los demás. Y si un hermano te invita a comer a su casa, o sea, obviamente que sea algo bien, porque luego hay hermanos bien listos que quieren hacer cosas malas, pero, o sea, nosotros como los apóstoles debemos estar todos unánimes, todos unidos, todos perseverando. Dice que alababan a Dios. ¿A qué vamos a ir a la casa de Dios? Pues a alabar a Dios, a escuchar la palabra y a recibir bendición también. Claro, a la casa de Dios primeramente tenemos que ir y glorificar su nombre, engrandecerlo, entronarlo con nuestra alabanza, rendirnos a Él. Todo, ahora sí que todo va conforme, en orden, conforme la casa pastoral lo ponga ahí, pero sí es importante que asistir a la casa de Dios. No podemos poner pretextos, no podemos decir mañana, el mañana, porque muchas veces el mañana ya es un poco tarde. Yo quiero dar un testimonio corto de uno de mis hermanos. Ya Dios ya lo llamó a cuentas. Yo sé que ya es en su presencia porque tuvo tiempo de conocerle, de recibirle. Mi hermano como padre, yo siento que fue uno de los mejores, como esposo también, como patrón, como muchas cosas. Sí, a lo mejor le faltó andar en los caminos de Dios más. Una vez una de mis hermanas me dijo, ¿qué crees, hermano? Que me dijo nuestro hermano, dice, ¿qué? Dice, hermana, yo daría todo lo que tengo por poder comer frijoles y huevo. Y yo sé que muchas veces hay personas que se la pasan trabajando y trabajando, pero hay que darle espacio a Dios para ir a su casa, para congregarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces las riquezas, hay veces que las riquezas ya no
no sirve. Ya cuando viene una enfermedad, ya cuando viene algo desahuciado, ya ni todo el oro ni todo el dinero alcanza. Y no es de que no alcance, sino de que no sirve. El dueño del que era de Apple murió con miles y miles de millones de dólares, cerca de 30,000, 40,000 millones de dólares. Y él decía, tengo todo el dinero para pagar el mejor hospital, tengo todo el dinero para pagarle, pues sí, para pagarlo mejor. Dice, pero el dinero no sirve ya. Por eso es importante congregarnos, porque para Dios nosotros somos más importantes que todas las riquezas. Dios quiere bendecirnos, sí, pero también quiere salvarnos, quiere darnos esa salvación, esa santidad, esa liberación. Dios quiere darnos muchas cosas. Hay que congregarnos. Vayan a la casa de Dios, búsquenle, pruébenlo y van a conocer muchas cosas. No sé por qué, pero ahorita que estabas diciendo eso, bueno, hay una parte de la escritura donde dice, me parece que es en Apocalipsis, donde dice, y en aquel día apartaré, dice, pondré unos a mi derecha y otros a la izquierda. A la derecha, pues aquellas ovejitas que me obedecieron, y a la izquierda los cabritos, o sea, los que hicieron lo que quisieron, los que no me buscaron, o los que iban cuando querían, los que me buscaban solamente porque les daba. Y aquí a mi derecha pondré a las ovejitas, aquellos hijos que sí me buscaban y que se esforzaban por estar bien conmigo. Dice, y en aquel día les diré, wow, o sea, venid a mí, benditos hijos de mi Padre. Y entra ahí a mi presencia, ¿no? En pocas palabras. Y a los de la izquierda, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué diría eso Jesús en aquel día en que tenga que apartar a las personas que sí les sirvieron, que hicieron su voluntad, que se mantuvieron firmes en la fe y accionando? O sea, no nada más yo creo en Dios, o sea, Diosito, protégeme, Diosito no, es un Dios grande, es un Dios enorme. No Diosito así chiquito, no, es un Dios grande, o sea, es Dios, el Todopoderoso. Pues dice que ni los cielos lo pueden contener, o sea, como es un Dios enorme, gigante, grande. Y, o sea, hay personas que, exactamente como dijiste, y duele, porque a lo mejor nosotros también en un tiempo estábamos ahí, ¿verdad? Hubo alguien, por ejemplo, que a mí me habló, y yo no le entendí nada, no le puse atención, no le puse interés, no me interesaba, no creía que Jesucristo, no creía en nada de la Biblia y ni le entendía nada. Pero ¿sabes qué? Estaba yo toda enferma, toda mal, toda así con odio, con rencor, con amargura, y de verdad, pero enferma, y muy joven. Entonces, o sea, una jovencita de 19 años, ya toda enferma de la columna y de los huesos, y no, o sea, imagínate, ese es cuando uno no busca a Dios, cuando uno no se esfuerza por agradar a Dios, por estar cerca de Él. Si yo sé que en una congregación ahí va a estar Dios, su presencia, porque dice la palabra de Dios, así lo dijo Jesucristo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. En un lugar, en una iglesia, un templo donde se reúnen para alabar a Dios, a Cristo, para escuchar la palabra, para enseñar, o sea, para orar. Ahí está Jesús, ahí está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí está. Y dice, ahí estoy yo, enviando bendición y vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque si nosotros estamos en la casa de Dios, Dios nos va a dar la vida eterna. O sea, la salvación de nuestra alma para no ir al infierno, porque en aquel día dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Y en aquel día también dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque o sea, Jesús también dice, porque cuando tuve hambre, no me vestisteis. No me alimentasteis, no me diste nada de comer. Tuve frío, no me vestisteis. O sea, no me diste nada, ni una ropa.
Estuve enfermo, no me visitasteis, no oraste por mí. Y como dijo, y me dirán, Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿O cuándo no hicimos eso? Pues cuando viste a tu hermano tener necesidad. Ves a los hermanos en la iglesia, ves a los hermanos que a lo mejor uno ya lleva sus tenis bien rotos, y en vez de burlarnos, dicen, no, ese hermano, pues acomídete, hermano, pues tengo aunque sean 50 pesos para completarle, o hermanos, vamos a cooperarnos, ¿no? Para un par de tenis para el hermano. Hermanos, vamos a levantar una ofrenda, y lo que recaudemos se lo damos a tal hermana que vemos que tiene necesidad, o llevemos despensa y le entregamos a una hermana, o también a una persona de allá de la calle, ¿no? Hace frío, vamos a llevarle una cobija, aunque no me lo puedo llevar a mi casa, a esa persona que se duerme en la calle, a una señora que es viuda y que no puede trabajar y que es muy pobre. O sea, ahí es cuando nosotros alimentamos a Jesús, cuando lo vestimos, cuando lo visitamos, cuando oramos por Él. Y va a decir, entonces vengan, porque cuando yo tuve necesidad, ustedes ahí estuvieron, tú estuviste. Entra conmigo porque yo te amo, porque tú me estás agradando, y tú estás ahí en el templo siendo enseñado. Aquí Jesús, cuando iba al templo a enseñar, o sea, dice que todo el pueblo iba en la mañana, ¿verdad? Para verlo, para oírlo. O sea, Jesús nos dejó ese ejemplo de que hay que ir a un lugar a congregarnos, a la casa de Dios, y ahí está Él enseñando todavía. O sea, ahorita que nosotros estamos hablando, Él está hablando a través de nosotros porque nos ama. Es el Espíritu Santo el que dice, yo quiero seguirles enseñando, pero no te enfríes, no te alejes. Y como te decíamos, si tú vas a la iglesia o al templo, o sea, los hermanos se van a dar cuenta de la necesidad que tienes. Ahí puedes pedir oración y oran por ti. O sea, yo de verdad me sorprendo cuando hemos ido con pastores, o sea, que se mueven en lo sobrenatural y sin que tú le digas nada, hermano, soy pobre, hermano, estoy enfermo, hermano, tengo un problema. O sea, ellos van, oran por ti, pero oye, tú tienes que ir a la casa de Dios. Ellos oran por ti ahí en la casa de Dios, y Dios te habla a través de ellos, y así te dice Dios, como me dijo a mi cuenta, 30 días a partir de hoy, y ese problema estará resuelto. Dije, sí, yo lo tomo. Y dice Dios esto, yo voy a cuidar a tu familia, yo me hago cargo de tu familia, así me lo dijo a través de una hermana que oró por mí. Dije, ¿cómo sabe que yo estoy pidiendo por mi familia? Es Dios contestando tu necesidad, porque estás en el lugar correcto, donde se alaba, donde se glorifica a Dios, donde ahí se comparten el pan, donde están juntos, unánimes. Ahí está Jesús manifestándose y hablándote a través del predicador, a través del pastor, o no sé, o sea, a través de una alabanza también te puede hablar Dios, y te desahogas y te vas, o sea, fortalecido, te vas como tranquilo. Y luego, o sea, deja uno sus ofrendas, y ese dinero es para Dios. El pastor, en lo que lo ocupe, él verá, porque él sabe la necesidad de ahí de la iglesia, ¿no? De la luz, del agua, de la renta, o de los instrumentos que hay que comprar, cosas, más Biblias para regalar. O sea, pero no murmuremos, ay, quién sabe, de seguro lo quiere para irse a pasear. Y si lo agarra para eso, o sea, nosotros no nos toca juzgar, porque también Dios les puede dar esa bendición de que los pastores se vayan a pasear. O sea, tanto que han trabajado. Tú nos ves aquí así sentados, ¿no? No sabes cuánto hemos trabajado para la obra de Dios, limpiando baños, ¿verdad? Lavando, barriendo, acomodando, y dando ofrendas y diezmos y todo. Pero eso, o sea, lo hacemos sinceramente y Dios te lo recompensa. Yo no sé si por 1,000, por 100,000 o por cuántos millones, pero Él lo recompensa. Y en salud, y o sea, y además te bendice con tu familia. Claro, Dios te lo multiplica al 100 por 1, y está en su palabra, 100 por 1. Así Dios te quiere multiplicar al 100 por 1 en muchas áreas de tu vida, donde no has podido.
pero es importante congregarnos a la casa de Dios. Yo sigo insistiendo que es importante, porque creer que se puede estar bien con Dios y despreciar la iglesia es creer que se ama la cabeza, pero se rechaza el cuerpo. Muchos dicen, no, es que yo amo a Dios, yo creo en Dios. Sí, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, eres tú, pero hay una casa donde tenemos que ir para llenarnos de ese amor, de ese conocimiento. Aquí en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día puede ser aquel día cuando ya no estemos, o aquel día cuando venga Jesús. Por eso es importante congregarnos, seguirnos exhortando. En algún tiempo atrás yo me aparté un poco de la iglesia, ya no iba, ya como que ya nomás puro trabajar, puros labores, pero en verdad mi espíritu estaba mal, mi espíritu se estaba apagando emocionalmente, físicamente, financieramente. Muchas cosas me sobrevinieron y yo dije, no, esto es... El Espíritu me dijo, tienes que volver a congregarte, tienes que volver. Y volví a la casa de Dios, volví a llenarme de ese Espíritu, y hasta ahorita sigo yendo, sigo oyendo sus alabanzas, las prédicas, sigo congregándome, y eso es importante. Es importante, pero también aparte de que nos congreguemos, como lo decías, también Dios nos llama. Quiero leer aquí en Malaquías 3:10. Hay muchos que les molesta este versículo, pero es palabra de Dios. La palabra muchas veces nos incomoda. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora, esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchos quieren la bendición, pero no quieren traer lo que Dios dice. Como dice su palabra, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es importante. Si no quieres diezmar, ofrenda. Si no quieres ofrendar, diezma. Y si no quieres hacer una de las dos cosas, una semilla, siembra para el reino de Dios. No importa la cantidad. La cantidad tú ponla en tu corazón, pero da porque Dios te lo quiere multiplicar. Créele a Dios, es importante. Yo lo he visto en mi vida, no porque Dios me dé, sino porque conozco los principios bíblicos, porque conozco su palabra, por honra, por gratitud. Yo si doy algo es por gratitud, es por honra a Dios, porque le amo y porque le creo. Yo con el simple hecho de que Dios me permita trabajar, hacer mis labores y tenga a mis hijos bien, sean hombres de bien, con eso me doy por bien pagado. Pero aún Dios me sigue bendiciendo. No sé por qué, porque yo sé que me ama, yo le creo, pero aún esas bendiciones que Dios me da son para bendecir a más gente, seguir bendiciendo, porque así es en la iglesia de Dios, así trabaja Dios, de bendición, hasta que sobre y abunde para todo su pueblo.
¿Cuántas bendiciones hemos recibido de Dios? No sé, pero son muchísimas. Y sabes que cuando tú vas a la casa de Dios, no porque te obligue, no porque vas a ir ahí con una cara de pocos amigos, o sea, no, tú ve porque quieras encontrar la verdad, porque quieras encontrar a Jesucristo ahí, su presencia. O sea, tú ve a un lugar donde sepas que de verdad se predica la palabra y que oran y todo, o sea, que se mueve ahí ese lugar conforme a las Escrituras. Pero si tú vas a la casa de Dios, vas a contemplar muchísimas cosas, y sí o no, Dios nos ha hablado a través de los hermanos. En muchas ocasiones Dios nos ha hablado, y luego en esos lugares hay profetas, hay evangelistas, y o sea, con dones, con muchos dones que el Espíritu Santo les da para que ellos trabajen y Dios bendiga a su pueblo a través de esos dones que les ha dado. Hay hermanos que tienen el don de sanidad, don de milagros, don de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, de sanidad, o sea, de muchísimas cosas, don de profecía, de palabra de ciencia. O sea, son muchos los dones que se mueven en las iglesias. Y, o sea, Dios nos ha bendecido tanto a través de esos dones que le ha dado los hermanos, y también con los dones que nos ha dado nosotros. O sea, que hemos orado por las personas y personas han sanado, o sea, y esas peticiones por las que hemos orado se han cumplido. Y, o sea, por eso te recomendamos que vayas a la casa de Dios, que escuches las prédicas y que lo hagas con un corazón dispuesto y sincero. O sea, tú ve para allá, ve ahí donde se congregan, donde alaban a Dios, y dice la palabra de Dios que todos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos para que ninguno tuviera necesidad, pero o sea, no te estamos mandando a que vendas tus bienes ahorita, ¿no? Ni nosotros. O sea, simplemente esto vamos a tomarlo espiritual. Los hermanos van a dar ofrendas, van a dar diezmos, yo no sé, o sea, y Dios se va a encargar de que a ti no te falte nada. Miren, la pandemia del COVID, pues yo no trabajaba ni nada, o sea, había pues muchas personas que se quedaron sin trabajo, muchas personas que no podían trabajar, y o sea, ¿cómo iban a sostener sus hogares? Pero yo le dije a Dios, a mí no me mueve esto, Señor, de la fe. Yo sé que tú vas a suplir todas mis necesidades de alimentos y de todo. Y entonces, ¿qué crees? Que mi despensa, o sea, ni cabía, ahí donde la guardo no cabía porque estaba a reventar. Y todavía, o sea, me llegaba despensa de personas que me daban, y yo sin pedir nada. Es lo que te digo, cuando tú vas a la casa de Dios, Dios ve tu necesidad y mueve los corazones, mueve a los hermanos. Ten, hermana, esto, ten, hermano, esto, o Dios te multiplica el dinero que tengas, y así. Y o sea, yo como veía que tenía, pero muchísimo, y hasta carne y todo, yo lo compartía con personas que sabía, o sea, con hermanos y con personas que no eran ni hermanos ni nada, que yo sabía que tenían necesidad. Ahí está, mire, tenga este kilo de frijoles, este arroz, tenga estos atunes, este azúcar, o sea, porque tengo demasiado en mi despensa, y sin trabajar, sin hacer nada, sin irme a pedir, o sea, sin andar ahí. De verdad, Dios suple todo cuando tú vas a su casa, cuando Él ve que tú estás dispuesto para servir ahí en su casa también a los hermanos. O sea, y si tú ves a alguna persona con necesidad, pues acomídete, porque a lo mejor Dios quiere obrar a través de ti para bendecir a esa persona. Y fíjate que ahora yo, el dinero que tengo, que así de la semana, ¿no? Digo, pues este dinero es para esta semana. Antes lo guardaba yo en un botecito así chiquito, pero dije, no, yo voy a echarlo en uno grande. Y tengo un recipiente así grande, y dije, ahí voy a empezar a echar el dinero para ahorrar, y para el dinero para mi gasto lo voy a ir apartando. Y o sea, empecé a hacer eso porque eso es moverse por fe.
y no sé cómo, o sea, el dinero que tengo lo echo ahí y veo, o sea, y doy para la obra de Dios y veo, o sea, como que no se acaba, como que se me multiplica ahí mismo en ese frasco y, o sea, no lo estoy inventando, Dios sabe que es verdad. Y luego hasta le digo a mi hija, le digo, mira, o sea, ¿cómo es que me sobra tanto? ¿Cómo es que me sobra tanto si pues ya gastamos y ya ocupamos para esto? Pero cuando tú das para la obra de Dios y lo das de todo corazón, o sea, Dios te lo multiplica ahí mismo. O sea, el dinero te va a rendir, aunque tú digas, tengo 500 pesos, por decir, ¿no? No sé cuánto, para esta semana. Y tú das para la obra de Dios de esos 500 pesos. O sea, pero no lo des murmurando, ni diciendo, pues el pastor, quién sabe para qué lo va a ocupar, estos hermanos, no sé. No, o sea, tú dalo porque amas la obra de Dios, aunque sea poquito, pero enséñate a dar, como decías tú, ¿no? A sembrar. Estás sembrando. Y entonces, ¿qué? Vas a tener mucha cosecha, vas a recoger mucho de lo que ya sembraste. Y entonces, o sea, y yo veo y digo, o sea, tengo dinero y tengo, o sea, y de verdad Dios no te va a dejar. Ha sido tan fiel con nosotros que no nos podemos quedar callados en esto. Tú también exalta a Dios, di sus grandezas que ha hecho en tu vida y no hablemos de las sanidades, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando del dinero y de todas las bendiciones de Dios, pero pues sí también entran las sanidades, o sea, Dios cuando ve que tú estás enfermo, que ya te pegó la gripa o así, o sea, y tú eres fiel, Dios se encarga de sanarte. Sí, claro, son bendiciones que la gente recibe cuando van a la casa de Dios, cuando le conocen, cuando aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Vienen muchas bendiciones. Por eso dice, y derramaré bendición que sobre y abunde. La bendición de Dios es infinita. La bendición de Dios no tiene límites. Si no, pregunte a los pescadores cuando les dijo que volvieran a echar las redes y hasta se rompían las redes, no cabían y tuvieron que llamar a otros. Los panes, los pececillos que multiplicó, o sea, Dios da en abundancia dependiendo la necesidad. No nada más es el dinero. Dios te da muchas cosas que a lo mejor has estado pidiendo en tiempos y no has visto respuesta. Por eso es importante presentar tu petición a la casa de Dios, decir, Señor, estoy pidiendo por este familiar, Señor, estoy pidiendo por este hijo, Señor, estoy pidiendo por mi esposo, estoy pidiendo por mi esposa, Señor, estoy pidiendo por la empresa, Señor, estoy pidiendo. Hay que ir a la casa de Dios, hay que pedirle a Dios, porque es nuestro Padre. ¿A quién le podemos pedir? A Él solamente. Él conoce nuestra necesidad, Él es el que nos formó desde el vientre de nuestra madre, es nuestro Padre. Desde la eternidad Dios ya nos tenía predestinados para nacer en este mundo, para nacer. Él es nuestro Padre, por eso hay que pedirle a Dios. La necesidad que estés pasando, pídele a Dios. Si no quieres ir a la casa de Dios, en tu casa también pídele. Ora en tu casa, escudriña las Escrituras, pero no es como ir y estar en la casa de Dios. El mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, que a la edad de 12 años fue al templo de Dios. Y todavía los que eran conocedores de la ley se quedaban asombrados y maravillados con ese niño. ¿Ven? Por eso es importante ir. Sí, o sea, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, aquí dice que debemos acercarnos ya libremente, ya tenemos la libertad para entrar ahí al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, ya acércate a la casa de Dios, ya eres libre de entrar a la misma presencia de Dios. El Espíritu Santo, o sea, es el que muestra. Tú ve a la casa de Dios y dile: Padre, yo entro ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiéstate en mí, Señor. Muéstrate a mí, yo quiero verte, quiero conocerte, quiero escucharte. Y Dios, o sea, si tú le pides eso, Dios se va a manifestar. Dios no se va a quedar callado, Dios no se va a quedar en lo oculto. Tantas veces que yo le he pedido: Señor, yo quiero verte, yo quiero escucharte. Dios me ha hablado audiblemente, Dios me ha mostrado en sueños muchas cosas y yo le agradezco a Dios porque Él es real. Él no es un cuento, Dios no es un cuento. Y o sea, ahorita se me venía a la mente cuando tú estabas diciendo del Señor Jesucristo. O sea, Él que enseñaba a pedirle a Dios, porque tú dijiste pídele a Dios, ¿verdad? Dijiste, pero pídele a Dios y Él te va a ayudar. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando iba al templo a enseñar, Él no enseñaba pídele a la Virgen tal y tal, Él no enseñaba pídale a mi Madre María, pídale a los ángeles, pídale al diablo, a la muerte, no, pídale a los apóstoles. Él decía pídale al Padre en mi nombre. Él dijo: pedid al Padre en mi nombre, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré. Así dijo Jesús. O sea, tenemos la Escritura para que no seamos engañados. Nosotros vamos a ir a la casa del Padre, vamos a orar en nuestros hogares, pero o sea, vamos a ver que nos enseñen la verdad. Jesucristo no enseñaba eso que te dije, no le pidas a los ángeles, ni le pidas al San Pedro, San Pablo, San Juan, San Judas y no sé qué tantas cosas hay, y hasta de los narcos, ¿no? No sé qué tantas cosas tienen, de la muerte, del diablo y de entidades y que arcángeles. O sea, no caigamos en eso, porque Jesucristo nunca enseñó eso, ni los apóstoles. Nosotros estamos en una doctrina apostólica, o sea, de los apóstoles, lo que ellos aprendieron de Jesús. Entonces, si Jesús se va a manifestar, va a ser en su nombre. Que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, y menciona también al Espíritu Santo para que ahí esté la Trinidad, y no menciones a nadie más, porque nadie tiene ninguna autoridad para acercarnos al Padre más que en el nombre de Jesús. Y así dice, o sea, tenemos ya nosotros libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nadie más puede. Y luego dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ese es Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a estimular al amor entre todos? O sea, ahí de lejos, no, o sea, vamos a la casa de Dios. Hermano, Dios te bendiga, dale la mano, abrázalo, no sé, a las hermanas, bueno, entre hermanas un beso así en el cachete, porque, o sea, luego vamos con problemas y un abrazo del hermano, de la hermana se siente bonito. ¿Qué tienes, hermano? ¿Te puedo ayudar en algo? O vamos a orar por el hermano porque está enfermo, porque tiene un problema familiar, porque tiene un problema de amores o de lo que sea, ¿no? O sea, también, o sea, Dios te va a ayudar en todo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, a veces sí se nos hace costumbre no congregarnos porque, o sea, se nos hace fácil. O sea, ya no voy hoy, pues ya tampoco fui el otro día ni al otro día. Imagínate, Jesús estaba todos los días en el templo enseñando, todos los días. Y también los apóstoles estaban todos los días en el templo. ¿Y nosotros cuántos días vamos a la semana a la iglesia, al templo? A veces solo 1 o 2,
Algunos van 3 o 4 días, pero, o sea, sean los días que sean, tú ve, así como dijo, con un corazón sincero, pero también firme, sin fluctuar. Tú sigue adelante. Y luego dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero Jesús viene pronto por su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? La que se congrega, la que le obedece, la que tiene fe, la que escucha la palabra y la estudia también, la que le alaba y le canta. Imagínate una iglesia de Jesús sin que le alabe. Pues no, ¿verdad? O sea, Jesús enseñó también que hay que cantar himnos, que hay que cantar alabanzas, que hay que arrodillarnos y hacer ayuno. O sea, todo el ejemplo lo tenemos de Jesús y de los apóstoles. Y, o sea, vamos a hacer todos así como Jesús nos dejó establecido. Él dice que no dejemos de congregarnos, Él dice que asistamos al templo, que nos dejemos ser enseñados y que sigamos esa fe que Él nos dejó. O sea, no nos vayamos por los ídolos, no nos vayamos por otras enseñanzas, por otros engaños que muchos hacen. Claro, debemos de congregarnos, como dices, para Dios y en Dios. Debemos de conocerle. ¿Por qué? Porque te conviene, porque me conviene, porque te conviene. La vida en Cristo Jesús es lo mejor. Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Somos polvo y muchas veces estamos vacíos. Muchas veces podemos tener riquezas, pero estar vacíos, no tener amor. Es mejor tener el amor de Cristo, el amor de Dios, que tener todas las riquezas de este mundo. No quiero decir que con eso que el dinero sea malo, no. Lo malo es poner nuestra fe, nuestra confianza en el dinero. Lo importante es ir, como es el tema, los hijos de Dios en la casa de Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, ve a la casa de Dios. Búscale, congrégate, pídele, síguele pidiendo. A lo mejor no has visto respuesta. Ten fe, que tu fe vaya creciendo y en algún momento esa respuesta va a llegar. Ese trabajo que estás esperando va a llegar, ese empleo que estás esperando, ese mejor empleo, esa sanidad, eso que estás pidiendo. Dios ya lo tiene. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude a todos. Vamos a orar para que Dios rompa toda cadena y toda maldición, si es que la hay en tu vida y en tu familia. O sea, y que también Dios conteste las peticiones de tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor. Gracias porque nos permites respirar este aire que tú nos regalas todos los días, Señor, a cada instante, en cada minuto, en cada segundo, Señor. Gracias porque, Señor, porque tú has sido el mejor Padre, el mejor amigo, el mejor consolador, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites servirte, nos permites glorificarte, Padre. Nos permite, Señor, ir y llevar tu palabra, Señor. Físicamente, Señor, aquí en este lugar, pero también a través de las redes, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre, nuestro Señor Jesucristo, al Padre, será hecho, Señor. Y aquí hay dos intercesores, Señor, con el corazón en mano, Señor, que estamos intercediendo por tu pueblo, por las personas, Señor.
Te pedimos, Señor, oh Dios, que los bendigas grandemente, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Los bendigo en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Que sean bendecidos, que sean prosperados, que sean fortificados, Señor. Que sean libres, Señor, liberados, Padre. Que sean santificados, Señor. Pero sobre todo, Señor, que sean salvos, Señor, para tu reino, Señor. Te pido por las personas que nos están viendo, Señor. Toca sus corazones, Dios. Toca sus pensamientos, Padre. Toca su familia, Señor. Dales un giro de 180 grados, Señor. Donde ha habido muerte, Padre, que llegue la vida, Señor. Donde ha habido escasez, Padre, que empiece a fluir la leche y miel, Señor. Donde ha habido tristeza, Padre, que venga la felicidad. Donde ha habido pérdida, Señor, que venga la abundancia, Padre eterno. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, que sanes a tu pueblo, que sanes toda dolencia del alma, que sanes toda dolencia del espíritu, que sanes toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Todas llagas se secan, todas infecciones desaparecen, toda enfermedad de cáncer se seca en el nombre de mi Señor Jesucristo. Todo diagnóstico que el doctor ha dado sobre cegueras, sobre cataratas, se seca y viene la luz, viene la sanidad divina. Sopla, Espíritu de Dios, sopla esos milagros, Señor, esos milagros creativos que nuestro Señor Jesucristo hacía al pueblo, Señor. Porque es el mismo poder, es la misma fe, es el mismo amor, es la misma palabra, Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo no hay variedad ni sombra, Señor, de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Señor Jesucristo, en tu nombre, Padre, que sean hechas las cosas, Señor. Que las peticiones que hemos puesto en el cuaderno, Señor, te pedimos, Señor, que sean manifestadas para tu gloria, para la honra de Dios Padre, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, a través de la fe, a través del ayuno, Señor, pero sobre todo, Señor, a través de tu amor, Padre. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Salvador, pero sobre todo, Señor, gracias por ser nuestro Señor, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Bendice a todos los que nos están viendo, Señor. Que esa petición les sea contestada, Dios. Que tu presencia se manifieste en ellos, Espíritu Santo de Dios, ahora. Que ellos sientan que tú estás ahí con ellos. Que ellos puedan poner en práctica tu palabra, Dios. Límpianos de todo mal, Señor. Señor Jesús, te pedimos que tú sigas enseñándonos y que seas tú, Señor, el que se manifieste cada día en nuestros hogares también, Dios. Ahí donde están mis hermanos, bendícelos, bendícelos. Y que ellos puedan contemplar tu gloria y tu poder en sus finanzas, en su salud y en todo. En el nombre de Jesús te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos, si Dios lo permite, el jueves. Y te mandamos un abrazo. Bendiciones. Que la paz y el amor de Dios esté en tu vida, en tu persona, en tu familia. Gracias. Amén y amén. Creen en Dios, creen en Dios. Amén.